Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Licenciatura en Lengua y Literatura, Curso de Método de Crítica. Ana Lucía del Cid Morales, Carnet 2014-08143. Presenta ¿qué es la crítica literaria? Para definir lo que es la crítica literaria hay que definir sus dos partes. Crítica, que viene de su raíz etimológica griega, que determina la capacidad de juzgar, analizar e interpretar un texto desde dos vertientes, la simple lectura y los juicios y valores de la obra. La teoría literaria tiene una intención de carácter teórico y constructivo y de carácter práctico y descriptivo, donde se ve su significado poético dentro del lenguaje literario. Esta teoría posee varias vertientes en las que puede disponerla el creador de la obra o plantearla un profesional, no de creación sino de reflexión sobre el fenómeno de la literatura, porque a la crítica le interesa la valorización del texto como construcción estética. Ahora, la crítica literaria ve el proceso de creación literaria y su lenguaje. Este utiliza un metalenguaje que debe dotar una perspectiva de una materia analizable. Da cuenta de las corrientes y evoluciones que da lugar al hecho literario. La crítica literaria cuenta con 5 orientaciones. La primera es la manifestación crítica, que es un texto breve nacido de varias causas como históricas, sociales y estéticas, donde presenta las perspectivas de la creación. El ensayo crítico es una visión del fenómeno de la literatura sin carácter descriptivo, siendo reflexión sobre las facetas de la creación literaria. La crítica periodística difunde los valores de apreciación estética. La crítica literaria habla sobre los tratados, ensayos o manuales que ofrecen un pensamiento sistemático, haciendo reflexión sobre la literatura en todos sus aspectos. La historia de la crítica literaria da una valoración de las diversas corrientes, define y precisa la creación literaria. Hay límites y posibilidades de desarrollo dentro de la crítica literaria, donde hacen una reflexión sobre su producción textual. Dentro de estos aspectos que están ligados al discurso textual, dan soporte a esa misma textualidad. Existen dos formas de utilizar estos métodos: análisis de la obra o del lenguaje literario y los panoramas sociológicos o políticos. El valor de los métodos es de posición crítica, donde se maneja el formalismo o la semiótica, que intentan dar respuesta a los problemas derivados del curso de la creación literaria, como el lenguaje literario, dimensión textual, autoría, recepción. ¿Por qué es importante la crítica literaria? Dentro de la crítica hay disciplinas que consideran la literatura como un estudio utilitario, donde la literatura sirve a las demás ciencias y sucede lo mismo a la inversa. En los estudios filosóficos, la filosofía, conjuntamente con la estética, especulan sobre la teoría de la literatura, iluminan los problemas del artista, de la naturaleza, principios y procedimientos, criterios y categorías, formas y funciones de la expresión estética. También se habla sobre la ciencia de la literatura como una metáfora. Jean Hetter reclama la estética literaria específica, y una de las debilidades de la historia literaria científica es la pretensión de prescindir de hipótesis. Los estudios culturales tienen como objeto de enfoque en diversas especialidades la literatura, desde los estudios culturales que tienen más apego desde la materia literaria que desde su valor estético. La historia, que ve el pasado humano constituido por escritos de carácter personal, presentados como la historia de la literatura, en la que ve a la literatura por géneros, periodos, escuelas, naciones. La sociología, que es la interacción de los individuos que intervienen directa o indirectamente en la vía literaria, el lugar que ocupa la literatura en una sociedad determinada, el consumo de la literatura, la organización de la vía literaria, las influencias sobre esta y el funcionamiento social de la literatura. La lingüística, donde ve el dominio de la lengua, la pedagogía, que trata sobre cómo enseñar o de cómo integrar la literatura en la educación humanística, donde propone métodos para conservar, transmitir y acrecentar el acervo literario. En la erudición, donde un crítico hace exhumaciones y encasilla hechos sin juzgarlos. Los estudios propiamente críticos habla de las ciencias anteriores que examinan objetivamente la literatura, pero esta trata más sobre la comprensión sistemática de todo lo que entra en el proceso de la expresión escrita. Los estudios propiamente críticos hablan de las ciencias anteriores que examinan objetivamente la literatura.
hacen una comprensión sistemática de todo lo que entra en el proceso de la expresión escrita, y la crítica, que da un valor estético en todas las fases de su realización.